Buenos días. Hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con el diputado José Gregorio Correa, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Es un placer tenerlo nuevamente en estudio. Siempre es un gusto estar aquí. Muchos temas de los que hay que conversar, principalmente sobre política nacional y geopolítica. Hay un despliegue militar en el Mar Caribe. El gobierno de los Estados Unidos ha desplegado destructores, incluso hay tropas en Puerto Rico. ¿Cuál es la posición que tiene usted como diputado y que tiene la Asamblea Nacional respecto a este despliegue militar? Bueno, primero te doy la mía como venezolano. Mi rechazo absoluto a que a alguien se le ocurra que puede venir a resolver los problemas de Venezuela desde el exterior. Mi rechazo a que venezolanos pidan violencia para Venezuela. Mi rechazo a que alguien crea que porque no pudo solucionar sus problemas internos en Venezuela, tiene que acudir a una fuerza extranjera para que le solucione el problema. Esa amenaza de tener ocho naves que pueden ser portaaviones, submarinos, un submarino nuclear allí, o sea, ese amedrentamiento hay que rechazarlo. Hay que rechazar que ahora se nos acostumbra a ver un bombardeo de unas lanchas bien en el Caribe o bien en el Pacífico porque alguien creía que allí iba droga. Y una pregunta, ¿el nombre de esas personas? Su derecho a la identidad, el derecho al cadáver, a que la familia pueda tener su cadáver. O sea, la familia se quedó sin el cadáver, se quedó sin su familiar, porque a alguien se le ocurrió. Yo creo que el derecho internacional público y el privado también tienen que actuar y los organismos internacionales tienen que actuar. O sea, yo quiero saber la identidad del que murió, que el familiar tenga un derecho. En las peores guerras hay el rescate. Ahorita en la franja de Gaza de Israel. Bueno, una de las cosas que están reclamando son los cadáveres producto del enfrentamiento y de la guerra. Bueno, aquí no lo hay porque sencillamente a alguien se le ocurrió bombardear. Y el debido proceso, ¿cómo ocurre? Esas personas que mueren, que fallecen, no tienen derecho a un debido proceso. Póngale usted que eso sea verdad. Pero además de esto, Ibrahim, hay una cosa. El presidente de los Estados Unidos dice que él bombardea en el Caribe y bombardea en el Pacífico para evitar que la droga le entre a su país. Y él no tiene guardacosta. Tú sabes lo que queda, la costa de Venezuela a la costa de Estados Unidos, todo lo que tiene que atravesar. Entonces esa es una gran falsa. Tiene una frontera con México gigante, la más grande que tiene América. Entre un país y otro es la de México y Estados Unidos. Por ahí no entra. Y una pregunta. Dice que de China viene el fentanilo y no se le ha ocurrido ir a bombardear las lanchas en China para evitar que le lleguen a Estados Unidos. El problema es de seguridad interna de los Estados Unidos. No ha podido con su seguridad interna. El consumo de drogas, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias ilícitas es dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo pasan? ¿Cómo entra? ¿Quién se lo permite? La complicidad de sus fuerzas policiales y de sus fuerzas armadas que permiten que eso entre. No es un tema en el Caribe. Eso es sencillamente un gran pretexto y tenemos que rechazarlo. Mi posición como venezolano, como parlamentario, integrante de la Comisión de Política Exterior y como ciudadano de este país que le duele mi país, mi rechazo absoluto que alguien crea que puede venir a bombardear porque cree que ahí hay una droga que le va a llegar a su país que tiene hasta 6 horas de navegación si fuera una lancha rápida. El día viernes hubo en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional una reunión con representantes de parlamentos del Caribe, de las islas del Caribe, con representantes, por supuesto, de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué se discutió allí? Asistieron la mayoría de los parlamentos del Caribe y en esta se discutió y se hizo un gran documento, un proyecto que se llevaron cada uno de los parlamentarios integrantes del Caribe, donde es el rechazo absoluto de las fuerzas extranjeras al Caribe. Eso amenaza la paz del Caribe. Cuando eso ocurre, todo el mundo sabe a la hora y el día que comienza. Lo que nunca se sabe es a la hora que eso termina. Por eso es que yo creo que aquí tiene que haber negociaciones y en el día de ayer, el primer ministro catarí pues hablaba justamente de eso, que todas las negociaciones tienen que terminar en la mesa de diálogo. ¿Por qué? Porque hay un canal abierto con Estados Unidos y hay un canal abierto con Venezuela. Hay mucho de redes, hay mucho de venezolanos que pareciera que se van a ganar el premio si que hay una invasión y resulta
que hay unas negociaciones, porque no se justifica que alguien derrame una gota de sangre producto de un bombardeo, porque alguien, te repito, que no pudo resolver su problema en Venezuela, se los van a resolver en el exterior. Al país lo hemos metido en una serie de engaños a lo largo de todo este tiempo. Tranca tu calle, paro petrolero, guarimba, presidente que no existió, candidatas que no podían. Una cantidad de engaños que se metió al país, y el que vive de ilusiones muere de desengaño. Los cataríes han estado o están actualmente involucrados como mediadores en varios conflictos en el mundo, en Rusia, en el de Rusia Porque y Ucrania, también en el de Gaza e Israel, en el Congo también. En el África están trabajando muchísimo, aguas abajo, muy cerrado. Y en el caso de Venezuela, yo celebro las declaraciones del primer ministro catarí. Yo quiero un diálogo, yo quiero un entendimiento, yo quiero un acuerdo, porque el que crea que puede obtener algo a la fuerza, tiene que tener claro que todo lo que usted obtenga a la fuerza, tiene que sostenerlo a la fuerza. ¿Sí considera que en este momento actual, en el contexto en el que estamos viviendo, es posible esa negociación entre Estados Unidos y Venezuela? Totalmente, porque nosotros no tenemos una guerra con los Estados Unidos, eso no es verdad. Tenemos problemas internos, y los problemas internos los resolvemos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es nacionalizar nuestros problemas. Yo no le puedo pedir a China, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Colombia, que me venga a resolver los problemas que yo como venezolano no he podido resolver. Nosotros no tenemos una guerra con Estados Unidos, tenemos un problema interno entre nosotros los venezolanos, y más aún, a veces no es ni siquiera con el gobierno, es entre nosotros mismos. El caso de la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, nuestros dos primeros santos, tiene y ojalá que tenga que ser un motivo de unión. En el Vaticano, la única vez que estuvimos unidos en torno a un discurso fue en el momento del discurso de su santidad el Papa León XIV. Cuando el Papa habló fue la única vez en que todos coincidimos, porque a veces en un evento aplaudía un sector y a veces aplaudía otro. Lo de Venezuela es más difícil entre los venezolanos y entre el propio sector de la oposición. Para eso yo te tengo una propuesta, quizá un poco más adelante, te tengo una propuesta que quisiera hacerla desde aquí. Volviendo al tema de la reunión parlamentaria con los países del Caribe, ¿quiénes estuvieron? ¿Estuvo, por ejemplo, Aruba y Curazao? ¿Estuvo Trinidad y Tobago? No existieron. Y qué bueno que me tocas el tema de Trinidad y Tobago, porque ahí quiero hacerle un reconocimiento y un llamado a esos venezolanos que hoy se encuentran detenidos en Trinidad y Tobago producto de la inmigración. El peor país que ha tratado a los venezolanos en el tema migratorio es Trinidad y Tobago, porque ha tenido menos prensa, no se ha sabido tanto, pero un venezolano es vejado y humillado por ser inmigrante en Trinidad y Tobago, y eso tenemos que rechazarlo severamente, porque es que además presta su territorio como un centro de reabastecimiento para las naves americanas. Entonces, por todos lados, el tema de Trinidad y Tobago tiene que ser rechazado enérgica y categóricamente. La ministra de Hidrocarburos, vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, decía la semana pasada que la economía de Trinidad y Tobago dependía del acuerdo gasífero con Venezuela. Muchísimo. Y estoy de acuerdo con la señora vicepresidenta, y yo creo que esas relaciones con Trinidad y Tobago hay que revisarlas. Ojalá, esto es un tema de Cancillería, yo soy del Legislativo, ojalá que el Ejecutivo pudiera traer a nuestro embajador a consulta, y nosotros también pudiéramos llamar a la Cancillería, digo nosotros Venezuela, al embajador de Trinidad y Tobago para que dé explicaciones sobre las declaraciones y sobre las condiciones de los venezolanos detenidos por ser migrantes. Sobre las declaraciones del primer ministro catarí, ya sabemos que hay un canal de diálogo abierto con el gobierno de los Estados Unidos y otro con el gobierno de Venezuela. Y aquí en nuestro país están, digamos, abiertos esos canales de diálogos entre la oposición venezolana. Bueno, entre nosotros mismos no, y fíjate que quiero hacerte esta propuesta, o no proponerte a ti, sino hacerle esta propuesta al mundo parlamentario. La oposición sacó 29 diputados principales producto de la abstención, pero no voy a entrar en esa materia. Yo quisiera hacer una convocatoria de que los 29 diputados principales pudiéramos exhibirnos, mostrarnos un documento único físicamente, todos a la vez rechazando la invasión
a Venezuela, rechazando las amenazas a Venezuela, rechazando el bloqueo y rechazando las sanciones. Yo quiero que eso sea así. Ojalá que la pudiéramos hacer el martes que viene en algún local que se pudiera destinar para eso, pero de una vez dejo una propuesta abierta, que los 29 diputados principales que quedamos electos para el próximo periodo tengamos en un evento todos físicamente un manifiesto de rechazo a las agresiones a Venezuela. Diputado, necesitamos ir a una breve pausa comercial. Ustedes no se aparten de su pantalla, ya venimos con más de Entrevista Venevisión. Continuamos con más de Entrevista Venevisión. Hoy estamos conversando con el diputado José Gregorio Correa, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Y hemos estado, digamos, dibujando el contexto geopolítico y político interno de nuestro país. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también se ofreció como mediador recientemente, digamos, ante la tensión, la creciente tensión con el gobierno de los Estados Unidos. Es que es lógico, no hay ningún país que diga estoy de acuerdo y me sumo a la guerra de un bombardeo contra Venezuela para que ellos solucionen sus problemas internos. O sea, yo no hay ningún país. Los únicos que lo piden son un grupo de venezolanos que piden y celebran, pero lo celebran y lo piden que a Venezuela sea bombardeada, hecha bombardeo, operación quirúrgica, asalto, de mil maneras, donde ellos le solucionan el problema que no han podido solucionar. Un conflicto en Venezuela sencillamente es agravar todo lo que hemos construido de paz durante 500 años. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha tenido, digamos, algunos fuertes señalamientos con el presidente o contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el mismo orden de ideas que los que tiene contra el gobierno venezolano. Que es el policía del mundo. O sea, cada quien tiene una forma y un estilo y un gobierno. El mundo no se puede manejar en torno a Donald Trump o al presidente de los Estados Unidos de cómo le gustaría a usted que yo hiciera las cosas. ¿A usted le gusta así o le gusta de esta otra manera? Irle a consultar. Mire, buena, yo pienso la semana que viene hacer un decreto. ¿A usted le gusta? Y ojalá que le guste, y si no le gusta, dígame para cambiarlo. No, eso no es un país. Colombia es un país soberano y se maneja como ellos quiera. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero eso es un tema de los colombianos. Y en Venezuela tenemos nuestra forma de resolver nuestros problemas internamente. Diputado, vamos a cambiar de tema. Hay algunos venezolanos que sienten que la agenda pública nacional y que, digamos, la agenda de los medios también está muy enfocada en todo este tema que hemos venido discutiendo a lo largo de la entrevista, pero simultáneamente ocurren otras cosas en el país a las cuales no se le están prestando pensionados, atención. jubilados, sueldos, precisamente. La economía, la educación. Estamos en el mes de noviembre y todavía hay gente que no ha podido comprarle los útiles escolares a sus hijos, el tema del uniforme, un tema que es el tema del transporte, el tema del papel moneda en Venezuela, que se utiliza para los camioneteros puedan ser un banco central ambulante. La tasa del Banco Central es una y la del camionetero es otro. O sea, son cosas, problemas de economía diaria, la inflación que ocurre con una moneda que se ha devaluado 18 ceros y que cuando se devaluó a 18 ceros se paró en 4.30 y hoy está bordeando casi los 250 bolívares. O sea, esos son unos temas reales, porque los políticos hemos errado nuestra agenda. Creemos que la vida es la política de vida diaria y no le estamos dando oportuna y adecuada respuesta al ciudadano. Los pensionados y los jubilados cada día tienen menor ingreso y menor calidad de vida. Yo he abogado durante muchísimo tiempo y en este programa lo he hecho para una proveeduría para los pensionados y jubilados, quienes le entregaron su vida al servicio público. Hoy, los últimos días de su vida, lo tienen que gastar, el poco sueldo que tienen, lo tienen que gastar en medicinas, que muchas veces se lo tiene que completar el familiar, porque el familiar es quien le puede ayudar en eso, que la situación de los hospitales sea mejorada, los hospitales públicos. Por ejemplo, quizás seguir el ejemplo del Hospital Clínico Universitario, que creo que es el mejor hospital que funciona. Mejorar ese Hospital Vargas, yo creo que hay que darle un cariño de mayor y mejor atención. El Hospital Miguel Pérez Carreño tiene que tener una atención mayor, de mayor fluidez y de mayor atención. El tema de los motorizados,
que ingresan producto de la lesión, cada día aumenta más ese tema de los lesionados producto de las motos, y el Hospital Miguel Pérez Carreño es el hospital por excelencia de traumatología. Yo creo que eso hay que ampliarlo, hay que modernizarlo. Eso hacia allá yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer de la agenda de la vida diaria, y no que un grupo de venezolanos estén pidiendo invasión, bloqueo, sanciones para el país. Y en la Asamblea Nacional de Venezuela, ya para terminar, diputado, porque nos quedan escasos segundos de la entrevista, en la Asamblea Nacional actualmente hay espacio para discutir estos temas. Bueno, yo he alzado mi voz cada vez que he podido en la Cámara, en los medios, he alzado mi palabra de esto. Mi preocupación inmensa siempre es el pensionado y el jubilado, que el salario, la poca remuneración que tienen no les alcanza. Y eso lo he hecho desde la Cámara y desde las distintas oportunidades que he tenido de tener entrevistas y poder decirlo. Gracias por habernos acompañado, diputado. El gusto es mío, siempre un placer estar aquí. Conversamos con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.